Bienvenidos. Este es el sexto espacio abierto para el aprendizaje, el sexto momento del módulo 5 en el que nos reunimos para asegurar que todos estemos aprendiendo bien. Agradezco a quienes están ahorita en directo y también a quienes están viendo la grabación. A unos y a otros les animo a seguir trabajando mucho para lograr hacer de este espacio y de todos algo tan bonito como lo que está en el paisaje. Un espacio digno, donde den ganas de estar, donde se pueda desarrollar la libertad. Algo así. Esto lo construimos entre todos. Entre todos, hacemos que el aprendizaje sea más enriquecedor. Entre todos, aseguramos que nuestro aprendizaje sea más profundo. Por eso, en este espacio abierto, nos ponemos atención desde el principio. Es decir, lo primero que hacemos es escucharnos. Y entonces damos inicio a este espacio abierto poniendo atención a las preguntas o comentarios que haya. Em, Jorge, ¿tienes alguna pregunta o comentario en relación con los recursos de la semana? Dices que todo está entendido. Em, ¿algún, alguna pregunta en relación con el modo como se hacen los argumentos? Está bien. Nos dices que en ocasiones se te olvida. Bueno, dinos por favor lo que recuerdes ahorita. ¿Nos puedes explicar cómo se hace un argumento? Nos lo escribes y lo estás diciendo bien. Los argumentos son premisas y conclusión. Eso es correcto. ¿Puedes, por favor, ponernos un ejemplo? Nos pones como ejemplo de la primera premisa, la afirmación, la droga es adictiva. Efectivamente, eso es un juicio que funciona muy bien como premisa. ¿Tienes la segunda premisa, por favor?
Nos das la segunda premisa, que dice, la droga no es buena porque la familia sufre. ¿Cómo manejar en la salud para bien? ¿Y cuál es la conclusión que se obtiene de integrar esas dos premisas, Jorge? Nos dices que la conclusión sería, la droga es adictiva y la familia controlará bien esa adicción. Mm, Me parece que es correcto un fragmento de esa conclusión. Eh, Ciertamente conviene repasar cómo se hacen los argumentos. Eh, Cuando tenemos dos premisas, encontramos, primero, cuáles son los dos elementos comunes, es decir, las palabras que se repiten en la primera y en la segunda premisa. Una vez que encontramos esos términos comunes, los hacemos a un lado. Esos ya no deben aparecer en la conclusión. Y después integramos todo lo que quedó en las dos premisas. Si la primera premisa dice la droga es adictiva y la segunda premisa dice la droga no es buena, imaginemos que dice hasta allí, entonces vemos que lo que se repite es el término droga y ese ya no debe aparecer en la conclusión. Y podríamos tener entonces, la droga es adictiva, la droga no es buena, por lo tanto, lo adictivo no es bueno. Esa sería una conclusión que sí integraría a las dos premisas y ya no se repite el término común. Eso sí quedaría eh, correcto. Ujú. Decir, por ejemplo, que la adicción es buena para la salud no sería correcto. Y se nota en que esa afirmación es falsa. Las adicciones no son buenas para la salud. Las adicciones son las acciones habituales que dañan, como el que es adicto al alcohol, daña su cuerpo, se daña a toda su persona por consumir alcohol habitualmente. Si alguien
fuere adicto a comer, también se haría daño. Pero además de que los adictos se hacen daño a sí mismos, también hacen daño a sus familias, a todas las personas que viven con ellos. Entonces, no podemos decir que la adicción sea algo bueno para la salud. Muy bien. Bueno, pues les propongo que miremos eh, con más detenimiento el recurso que les envié acerca de cómo hacer argumentos. Es un trabajo que hicieron en el Instituto Politécnico Nacional, para el bachillerato del Instituto Politécnico Nacional. Ese material se los puse en un enlace dentro de la retroalimentación de la actividad integradora 4. No, perdón, la actividad integradora 3. Les invito a que lo vean, pero además también podrán ver en en los recursos de la semana que hablen de la argumentación, el modo de hacer correctamente los argumentos. Veamos este silogismo. La premisa primera o la premisa A dice, los alumnos reconocen que estar en las redes sociales no les quita tiempo a otras actividades. La premisa B dice, en el tiempo muerto, los alumnos acceden a Internet para realizar actividades como esperar un mensaje o realizar compras. Entre las dos premisas se nota que el término común es el concepto de alumnos. Por lo tanto, los señalamos en rojo. Este concepto que tienen tanto la primera premisa como la segunda premisa, lo hacemos a un lado y juntamos todo lo que quede de las dos premisas. Lo hacemos a un lado y juntamos lo que quede de las dos premisas. Si los juntamos, entonces queda una idea similar a esta. Por lo tanto, las redes sociales no quitan tiempo para esperar un mensaje o realizar compras. Y eso es verdad, porque las redes sociales no quitan tiempo para eso, más bien ocupan el tiempo en eso. Las redes sociales hacen que las personas ocupen el tiempo en esperar un mensaje o en realizar compras. ¿Se ve? Vamos a ver. Esto es en relación con el problema de investigación. Muy bien. Déjenme ver si por acá había más ejemplos. No.
Sí, exacto. El ejemplo que acabamos de ver, este, es de el modo de estructurar los silogismos, es decir, el modo para hacer los argumentos. Ciertamente necesitamos practicar más. Eh, Te pregunto, Jorge, ¿quieres seguir practicando el silogismo o vemos los otros elementos que se piden en los trabajos? Por ejemplo, el problema de investigación, las preguntas de investigación, la formulación de hipótesis y los objetivos de investigación. Bueno, estos otros elementos, eh, tú decías que ya no tenías más preguntas. Entonces, de estos cuatro elementos que están en la pantalla, ¿cuáles son o cuál es el que querrías que explicáramos más? La formulación de hipótesis. Muy bien. Bueno, para formular la hipótesis hay que tener claro que, qué es la hipótesis. Y recordarás por los otros videos que ya habíamos dicho que la hipótesis es la posible respuesta a una pregunta de investigación. Es decir, nosotros tenemos que hacer preguntas, como cualquier niño curioso hace preguntas para poder conocer mejor algo. Por ejemplo, si tuviéramos como problema de investigación las dificultades que viven las personas con síndrome de Down, es decir, si esto fuera lo que queremos conocer en alguna investigación, entonces podríamos hacer un montón de preguntas acerca de las dificultades que viven las personas con síndrome de Down. Una de las preguntas podría ser esta: ¿qué tanto afecta la discriminación a las personas con síndrome de Down en su vida cotidiana? Esa es una pregunta, pero podrían ser más. ¿A ti se te ocurre alguna pregunta, Jorge, sobre este problema de investigación? ¿Qué preguntas se te ocurren? ¿Cómo relacionarme con alguien con síndrome de Down? Voy a tomar tu pregunta para ponerla como pregunta de investigación. Muy bien. Ahora, sí, se entiende muy bien esta otra pregunta también. ¿Cómo no discriminar a una persona con síndrome de Down por esa situación? Sí, está muy bien. Vamos a poner solo esta primera pregunta, pero ya ves que es muy fácil hacer preguntas. Bueno, ahora propongamos posibles respuestas a esa pregunta de investigación. ¿Cómo relacionarme con alguien con síndrome de Down? ¿Cómo se te ocurre que podríamos responder a esa cuestión?
¿Cómo se te ocurre, Jorge, que podríamos responder a esta pregunta? ¿Cómo relacionarme con alguien con síndrome de Down? Y ya nos respondes una respuesta, nos das una respuesta muy buena. Ay, tú nos dices por escrito, en tu opinión, uno podría relacionarse como con cualquier otra persona. Y así es, así es. Pero habría que investigar a ver si esta posible respuesta es verdadera. Es decir, esta posible respuesta es la hipótesis que hay que verificar. Esta posible respuesta es la hipótesis por la cual hay que hacer la investigación para ver si es verdadera o no. Es decir, esta que ya propusiste aquí como posible respuesta a la pregunta de investigación que habíamos hecho antes, pues esta posible respuesta es la que se llama hipótesis. Y entonces fíjate, así como es fácil hacer las preguntas de investigación, también es fácil hacer las posibles respuestas o hipótesis. Lo que es necesario antes de hacer hipótesis es formular las preguntas. Si hacemos buenas preguntas de investigación, si son claras y concretas, entonces ya va a ser más fácil hacer respuestas claras y concretas. Esta que propusiste aquí es una buena hipótesis, ¿eh? Está muy bien. Decías también de, de ver los objetivos de una investigación. Déjame ver, eso no me acuerdo si estaba por acá. Aquí está. Muy bien. Los objetivos de una investigación son las metas de conocimiento, es decir, es el estado de certeza al que queremos llegar por conocer algo. O sea, si se tratara de investigar lo que acabas de mencionar, de cómo tratar a una persona con síndrome de Down y ver si a las personas con síndrome de Down se les puede tratar como a cualquier otra persona, si eso fuera lo que quisiéramos investigar, entonces podríamos plantear como meta de conocimiento que queremos conocer cómo tratar a las personas con síndrome de Down, el modo adecuado, el modo correcto de tratar a las personas con síndrome de Down. Esta sería una meta de aprendizaje adecuada, conocer.
Si quisiéramos poner saber, también sería una meta adecuada. Si quisiéramos poner detectar o cualquier otro verbo que hablara de conocimiento y aprendizaje, por ejemplo, detectar cómo a las personas con síndrome de Down les gusta ser tratadas, este verbo detectar, igual que el verbo saber o el verbo conocer, son verbos que hablan de conocimiento y aprendizaje. Por eso serían metas adecuadas, metas de conocimiento correctas. Esas sí serían metas de investigación. Es decir, esos sí serían objetivos de investigación. Pero no sería objetivo de investigación si dijéramos que queremos buscar. Buscar no es una acción de conocer. Buscar es una acción que nos lleva a conocer, pero no implica ya conocimiento. Buscar es consultar, indagar, apenas ir en camino para conocer, pero no es conocer. Por lo tanto, si quisiéramos buscar el modo como tratar a las personas con síndrome de Down, y esto lo voy a copiar de aquí, si quisiéramos decir, bueno, una meta de aprendizaje o una meta de investigación sería esta, buscar el modo adecuado de tratar a las personas con síndrome de Down, ese no sería un objetivo adecuado, porque buscar no es una acción de conocimiento. Menos podría ser si utilizáramos alguna otra acción que no fuera de conocimiento. Por ejemplo, la acción de convencer a las personas de, voy a ponerle aquí, tratar bien a quien tiene síndrome de Down. Si yo pusiera que ese es mi objetivo de investigación, estaría poniendo un objetivo muy inadecuado. Este no podría ser objetivo de investigación, porque convencer no es una acción de aprendizaje y conocimiento. Convencer no es la meta de una investigación. Cada persona se convence. Si lee la investigación, si investiga mucho, cada persona llegará al convencimiento. Pero un investigador no puede pretender que con su investigación ya las personas se convenzan automáticamente. Eso no es posible. Por lo tanto, el verbo convencer sería muy inadecuado. Es decir, para poder hacer objetivos de conocimiento, objetivos de investigación, entonces lo que tenemos que hacer es indicar con precisión una meta de aprendizaje. Ahora queda un poco más claro, Jorge. Muy bien, qué qué bueno, Jorge. Pues, eh, mira, se va a terminar la primera sección de esta sesión. Voy a terminarla. Tendremos que esperar 10 minutos para volvernos a conectar. Entonces, la termino ahorita y en 10 minutos te pido que vuelvas a entrar con el mismo enlace. Bueno, entonces
Ya hemos visto cómo hacer los argumentos, cómo estructurar los silogismos. También ya mencionamos algo de cómo obtener la hipótesis. Y lo último fue mencionar las características que deben tener los objetivos de investigación. Pregunto si hay alguna otra cuestión que quisieran ver, alguna pregunta, alguna otra, algún otro detalle que quisieran que revisáramos. Miren, esto acá. Sí. De estos elementos, ya queda claro cómo formularlos, cómo hacerlos. Si tuvieran alguna pregunta en relación con estos elementos o con otros, por favor, pues háganla. Este es el momento. Y si les surgiera la pregunta después, también pueden expresarla por medio de la mensajería de la plataforma. Qué bueno, Jorge, que estás aquí. ¿Tú, Jorge, tienes alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, qué bueno que ya quedó todo entendido. Te agradezco que digas que te gustan, eh, que te gustan las explicaciones. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más por el momento, entonces damos por terminado el sexto espacio abierto y nos veremos ya en la próxima semana, que es la cuarta y última del módulo 5. Y recuerden que comenzamos el lunes con la sesión guía de inicio de semana, que esa es una grabación que les pongo en la bienvenida dentro de la plataforma, para que ustedes tengan desde el principio de la semana noción de qué es lo que vamos a tratar y cómo pueden hacer para el caso de la cuarta semana el proyecto integrador y el foro de integración. Desde esa sesión guía de inicio de semana que está grabada, entonces podrán ya formular sus preguntas y nos vemos el miércoles y el viernes en los espacios abiertos. Qué bueno, Jorge, que estás escribiendo esto de que la guía es muy explicativa. Qué bueno que sí te está sirviendo. Muy bien, pues que pases buena noche y que descansen. Hacemos patria trabajando, ¿eh? Hasta luego.